Makers, buenos días. Hoy en un nuevo capítulo traemos un tema bien interesante. Es un tema de sustentabilidad y economía circular. Y es que el invitado que tenemos realmente le sabe bastante. Ahorita se los voy a presentar. Es el doctor Carmelo Santillán, con un currículum impresionante en todos estos temas. Él es fundador y CEO de una de las 3 consultorías más importantes en México en temas ambientales. Es español, nacido en Burgos, y tiene una trayectoria, una bola de certificaciones y maestrías que lo convierten en una autoridad del tema, y hoy tenemos el honor y el orgullo de que nos visite y les platique de todo esto que está bien interesante. Carmelo, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, Sergio. ¿Todo bien, Javier? Sí, muchas gracias. Hola, Makers, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Carmelo. Muchas gracias a ustedes. Nos arrancamos. Primero, yo creo que nuestros amigos quieren saber qué es economía circular, qué es sustentabilidad. Claro que sí. Actualmente lo que tenemos, vamos a decir, en estos últimos años, es un modelo de economía lineal. Es decir, extraemos el material, en este caso para hacer un producto, lo fabricamos, lo vendemos y se dispone, ¿no? Se genera un residuo. Básicamente eso es como ha sido desde la revolución industrial. Actualmente lo que se busca, y por eso ahora está tan de moda la economía circular, es cambiar este tipo de sistema lineal a un sistema circular. Es decir, el poder, cualquier tipo de materia prima, de producto, aprovecharle al máximo y darle una cantidad, vamos a llamarlo así, de vueltas para que nunca se genere un residuo. Es decir, que en este caso lo que iba a ser un residuo, por ejemplo, se genere un subproducto para otra cadena, que puede ser otra cadena de producción, no del mismo sector, puede ser de otro sector. Es decir, aprovechar al máximo y optimizar cualquier tipo de material o materia prima o producto para otro tipo de cadena de producción, básicamente eso. Y con eso hay distintas, vamos a decir, etapas, ¿no? Está desde el ecodiseño, porque a veces dicen, eso es reciclaje, que es lo que me pasa mucho, ¿no? A veces me llaman, oye, necesitamos algo de economía circular. Y digo, bueno, pues hablamos un poquito más del proyecto. Oye, tal, puro reciclar. Digo, no, eso es reciclar. Y reciclar en la economía circular es el último recurso. Es decir, como dicen aquí, ¿no? Está bueno, pero es lo más fácil de hacer, ¿de acuerdo? Aquí la idea es que sea fácilmente reparable, que sea, en este caso, fácilmente actualizable. Es decir, que vamos a poner un ejemplo de un celular, ¿no? Todo el mundo tenemos un celular. Oye, si quisiese yo en un futuro cambiar solo la cámara de fotos del celular, porque se me ha quedado un poquito obsoleta, que en un futuro me pudiesen solo vender, que fuese como modular, totalmente modular el teléfono, y me pudiesen solo vender la cámara de fotos y yo solo pagar por esa actualización de la cámara. Bueno, pero eso va en contra de la rentabilidad. Totalmente, ¿no? Y ese es el reto. Por eso la parte de muy buen punto. Por eso también vemos que la parte económica circular pues tiene como un fuerte impulso de la sociedad. Uh-huh. Pero es cierto que las empresas dicen, bueno, y dime cómo, porque yo quiero ser rentable y quiero, en este caso, genero tantos empleos, genero tanto Producto Interior Bruto, etcétera. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo hacemos para, empezar con la economía circular, pero que no me afecte a tener un número menor de ventas, porque entonces venderían menos productos? La salida real de la economía circular contra la economía lineal, uh-huh, en el tema de la rentabilidad, entonces tiene el gran estudio o el gran objetivo de que al reaprovechar materiales puedas hacer rentable el negocio. Y a eso se dedican ustedes, lo cual debe ser sumamente complicado. Totalmente, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos la volatilidad, ¿no?, de algunos materiales, de algunas materias primas, ¿no?, cómo han subido debido, pues puede ser a factores externos como la guerra o la pandemia, etcétera. Entonces aquí el tema es que el empresario y las empresas vean cómo incorporar ciertos, vamos a decir, ciertos criterios, que no tiene que ser todo el sistema de economía circular, sino ciertos criterios de economía circular puede hacer que la materia prima que obtengas sea más económica y sea estable. No dependas si hay algún factor externo. Un ejemplo de economía circular podría ser la recompra de los iPhone en las tiendas iShop cuando... Por ejemplo, porque te lo compran para volver a usar los materiales. Eso es, porque tienen ciertos, por ejemplo, tienen poquito, pero tienen poquito de plata, poquito de oro, tienen ciertos metales preciados, entonces lo recuperan todo y con eso pues recuperan parte del dinero y pueden rehacer, o sea, volver a hacer nuevos teléfonos. Por ejemplo, otra puede ser la industria del vidrio, que igual aquí sí que es cierto que en México no se ve tanto esa parte, pero os voy a poner un ejemplo de España, ¿no? Hace poquito estuve en España con Ecoembes, es la empresa, vamos a decir, más grande a nivel nacional en recuperación de residuos, PET,
cartón, etcétera, ¿no? Y hay, dentro de esa empresa, hay una que se llama Ecovidrio, ¿no? Ellos recuperan a nivel nacional pues la mayoría del vidrio, un 70% del vidrio. ¿Qué hacen con ese vidrio? Finalmente lo que se hace es, también con política pública, por supuesto, se crea un ecosistema, con política pública, etcétera, etcétera, con stakeholders, etcétera, en el cual una persona normal separa el vidrio, es decir, su botella, simplemente la separa. Hay un contenedor específico, hay una separación de origen, hay un contenedor específico afuera de su casa, muy cerca, donde caminando va y deja la botella de vidrio. Ese vidrio, esta empresa tiene camiones que recolectan ese vidrio, lo meten en una planta de trituración, crean lo que es el calcín en español o cullet en inglés, y eso se lo venden automáticamente a las empresas de vidrio. ¿Qué ganan ahí las empresas de vidrio? Como ya es un material, es vidrio, entonces ya no tienen que cocer la materia prima, sino que directamente pueden en sus hornos meter ese vidrio, la temperatura a la que requieren esa cocción es un 30% menor. Entonces gastan un 30% menos aproximadamente de energía, de gas natural. Disminuyen el factor de potencia para lograr el calor. Eso está muy padre lo que dices, pero está fuera de la realidad cultural del mundo, porque habría que separar todos los materiales y luego la empresa que se dedica al vidrio, se ahorra ese gas, pero ¿cuánto le cuesta recolectar? ¿Cómo llegar a eso? ¿Qué porcentaje de la industria realmente trabaja en esas cosas? Como tú bien dices, es que es un reto, es difícil, sobre todo aquí, como comentáis, ¿no? La parte de empatar rentabilidad con economía circular es lo que realmente es, como digo, es el reto a batir. La importancia, por ejemplo, es eso, crear ese ecosistema. Es decir, que esa política pública, junto con los actores requeridos para ese sistema, junto con las empresas, vean la forma de que sea rentable para todos, que sea un ganar-ganar, ¿no? Entonces, cuando se intenta forzar, oye, hay que tener economía circular sí o sí, ¿no? Por ejemplo, acaban de aprobar la ley este año, la Ley General de Economía Circular en México, y dentro de menos de un año tenemos el reglamento. Y hay no todas, las empresas que apliquen, que son muchas, ahí van a tener que cumplir con ciertas leyes, con ese reglamento y con ciertas iniciativas y planes de acción. Entonces, claro, el tema es que muchas empresas yo puedo pensar que digan, oye, ¿y esto cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo incorporo a la empresa tan...? Yo siempre pienso que forzar ni siquiera un zapato, o sea, no hay que forzar nada. No, cuando se trata de dinero sí le entran, porque por ejemplo tienes las grasas y lubricantes industriales. Ándale. Esas las reusan hasta que no queda nada. Los plásticos los usan y los reusan hasta que no queda nada, pero porque hay un interés en la recolección y remanufactura. Eso es. Pero cuando no lo hay. Eso es. Y que lo más grave es que mucho no lo hay. Cuando hay un interés económico de forma natural, la empresa, pues para reducir el gasto operativo y para ser más eficiente, lo va a hacer. Está claro. Entonces aquí el tema es eso, el cómo empatar esta parte de intentar hacer más atractivo la parte de economía circular. Vamos a decir, la parte ideal de la economía circular, o sea, cómo es en verdad el sistema, sí que es rentable. Pero como digo, cada país es un mundo y la cultura de cada país en tema de separación que comentaba Javier, etcétera, etcétera, es diferente. Es decir, en un país, por ejemplo, como España, donde se recupera el 70% del vidrio y ya hay una empresa que te lo da, o sea, lo separa, lo tritura y a la empresa de vidrio ya le llega. No tiene que pagar nada. La materia prima te llega casi gratis, muy barata, porque iba a ser un residuo y tú simplemente lo cueces y haces otra nueva botella. Sí. Entonces es una maravilla. Tu materia prima más barata que extraerlo y pues ya lo empiezas a reutilizar. Pero claro, ¿cómo podemos lograr que la mayoría de materiales pueda ser algo parecido? Entonces por eso se necesita política pública, como digo, incentivos, al principio incentivos incluso de gobierno, de los estados, para hacer que para la empresa sea rentable. Porque si no, es complicado. Si no, sí que se puede hacer ejemplos, como comenta en este caso Sergio, pero muy aislados. No en verdad no es un sistema de economía circular, sino son iniciativas pequeñas como reciclaje, reuso, etcétera, pero no en sí es con un enfoque de economía circular, sino son iniciativas aisladas o puntuales, destellos. Sí. Esos son detalles. Oye, Carmelo, ¿cómo le pudiéramos hacer? Déjame decirte, bueno, nosotros tenemos muchos años, más yo, metido en tratar de ser empresario, ¿no? Claro. Y luego llegamos, y déjame poner dos ejemplos, y ahorita acabas de tocar uno que iba a poner, y eso que no nos pusimos de acuerdo. Ahorita las vidrieras de Alemania tienen 3 meses paradas
porque el gas está carísimo, ¿no? Entonces está autorizado el carbón, y el carbón está con toda la contaminación. Claro. Entonces, yo creo que el empresario, o lo que hemos visto por andar en esto, es hasta que no te llega la necesidad de no estar parado, es cuando empiezas a ver, y eso a veces no se puede arreglar en 1, 2 o 3 meses, ¿no? Claro. Y bueno, y de una vez aprovecho para decir que va a faltar botella de vidrio para la cerveza, para que hagan para que levanten inventarios. No, la otra cosa es, tenemos también desde el 17 diciendo, los costos del gas van para arriba, la dependencia del gas es muy alta, tal. Ahí está el hidrógeno. Hasta ahora que está de cabeza el gas. Nosotros cuando empezamos a hablar del hidrógeno, el costo del gas era 1.16 y ahorita está en casi $6. Y hasta ahorita está metido ahora sí fuertemente todo el negocio a ver qué producen el hidrógeno. Entonces, todo este rollo va porque ¿tú qué le puedes aconsejar al empresario para que tenga más visibilidad de cómo entrar al reciclaje o a toda esta que son 7, nomás me acordé de una, antes de que le llegue el golpe? Aquí sobre todo yo lo que veo es que haga el match, que haga el empate, el match entre qué le puede aportar en general la sostenibilidad y en este caso la economía circular a su planeación estratégica. Es decir, esta es la planeación estratégica de la empresa, su visión, ¿no?, de 5, 10, 15 años. ¿Cómo podemos incorporar, no tiene que ser todo el sistema, como digo, ciertos lineamientos de economía circular y le pueden dar un valor agregado? Hombre, lo ideal sería que fuese algo económico, totalmente tangible, pero a veces no solo dependemos del dinero, es decir, a las empresas. ¿Y a qué me refiero? En algunos casos, cuando somos un proveedor de una multinacional, ¿no? En este caso ya están viendo que estas multinacionales evalúan a sus proveedores, no todas, pero llevo unas cuantas, a sus proveedores en temas de ESG, temas de Environmental, Social and Governance. Entonces, también puedes pensarlo, o sea, aquí lo que hay que hacer es evaluar los riesgos. Riesgos comerciales que tenemos si no incorporamos ese tipo de estrategias. ¿Tenemos sí o no? Depende. Depende de la empresa, de la ubicación de la empresa, de qué se dedica. Hay veces que es por adorno o por tener un compromiso verde, pero hay veces que es porque si no lo haces te va a pegar. Te va a pegar. Y puede cortar tu cadena de suministro, como el ejemplo que da Javier. Totalmente. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola para algunos de sus proveedores, o General Motors. General Motors ya ha dicho, del año pasado publicó en su página web, que la mayoría de sus proveedores de Tier 1 van a ser evaluados bajo una plataforma. El que no cumpla una calificación en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, rompe contrato. Eso están los proveedores de que, desde ya, ¿no? Desde 2020, bueno, incluso desde el año pasado ya, de que hoy tenemos 4 años para alinearnos a lo que nos pide nuestro cliente grande. Entonces, y para allá va. O sea, para allá va casi todo. Por ejemplo, podemos ver muchos de las multinacionales están firmando la parte de Net Zero, ser cero emisiones, alcance 1, 2 y 3 en 2050. Cuando decimos, y no me quiero meter muy técnico, ¿no?, pero cuando decimos alcance 3, es toda tu cadena de valor. ¿Cómo vas a hacer que toda tu cadena de valor sea cero emisiones o no cero, pero bien bajo? Es complicado. ¿Por qué lo hace una empresa como General Motors? ¿Por responsabilidad social? Sobre todo por responsabilidad social, liderazgo, demostrar un liderazgo que no solo tiene que ser en la parte de rentabilidad, sino como un ejemplo. Y también, por supuesto, tema de imagen. Y también puede ser también, pues quién sabe, ciertos compromisos que tenga con algún stakeholder, con accionistas, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos que ver, sobre todo la parte, qué valor puede dar la economía circular, la sostenibilidad, a todos los stakeholders, accionistas, clientes, empleados, proveedores, autoridades gubernamentales, etcétera, etcétera. Y también porque ya hay en ciertos países donde ellos, o estados, por ejemplo de Estados Unidos, donde ellos están muy fuertes, pues tienen unas políticas públicas con una exigencia muy, muy alta. Entonces, entendemos que son retos muy ambiciosos que a veces decimos, oye, pues eso está, como dicen aquí, ¿no?, está cañón. De que, oye, pues, pero, pues siempre hay inercias o sistemas que nos van empujando, ¿no? O lineamientos, directrices. Eso, por ejemplo, yo lo veo muy parecido, bueno, que tampoco tiene tanto que ver, pero España o los países de la Unión Europea, ¿cómo crecen o cómo empujan en temas de sostenibilidad? Viene la Unión Europea y dice, a ver, tenemos que, estos son nuestros ejes principales, por ejemplo, en economía circular tienen unas metas muy ambiciosas, y claro, los países dirían, ¿cómo me meto esto? O sea, y a mí que me dejan, ¿no? Pero claro, ellos lo hacen bien porque dicen, oye, pero hay incentivos. Si me cumples estas metas, te doy esta ayuda para la agricultura.
y te doy este bono para no sé qué. Y te van dando muchísimo dinero. Entonces dicen, oye, pues si quiero ese dinero, le tengo que entrar a lo que me dice la Unión Europea. Entonces, ahí hay, yo siempre digo el juego de la zanahoria y el palo. O sea, aquí está el incentivo, pero si no cumples, si no vas para allá y no cumples la meta, hay palo, hay multa. Sí. Entonces, eso es lo que hace un juego interesante, ¿no? México le está entrando, pero apenas. Apenas. El código de red en electricidad, los bonos verdes, pero muy así. Y muy incipiente todavía. Y faltan los incentivos para que los empresarios digan, oye, sí, mira, pues esta parte, si conseguimos esto, nos dan esta parte o nos ayudan en esto, pero faltan los incentivos, lo que empuje, los impulsores. Entonces, eso es lo que falta y mucho en este aspecto. Incentivos, impulsores, para que los empresarios vean que realmente es un negocio. O sea, que si consiguen esas metas, sí que va a ser incluso más rentable su compañía. Pero a falta de estos incentivos, es lo que puede decir un empresario, oye, muy bonito y todo, pero esto económicamente, ¿qué me deja? O sea, yo vivo el hoy y el ahora. Yo vivo el hoy y el ahora. Ya lo solucionarán mis hijos. Ándale, ese es el tema. Entonces, sí que tenemos que ser empáticos con todos los empresarios. Habrá algunos que sí, en este caso están muy involucrados en medio ambiente, otros que no. Entonces, pero aquí la idea es que entre todos sumemos. ¿Que habrá que entrarle con tema de incentivos? Pues se tiene que entrar con tema de incentivos. O sea, finalmente no podemos dejarlo a, bueno, los que estén realmente involucrados con el medio ambiente, pues que lo empujen y el resto no va a funcionar. Entonces sí que necesitamos en este caso hacer este tipo de, la palabra juego del zanahoria y el palo, es decir, que haya incentivos y si no, que haya multas. Pero y que el empresario decida, ¿qué prefiero? No hago nada y pago la multa, o oye, pues lo hago bien, me dan un incentivo. Pero darle a elegir. No inculcarle y decir, oye, hay una ley y cúmplela y hazle como quieras. Ese sería un paraíso para ti. Sí. Pero te voy a preguntar algo. Sería un paraíso para ti porque pues yo vería el interés. Eso es. Tú eres el director, el fundador y el CEO de una de las 3 consultorías ambientales más importantes de México. Uh-huh. Para medir el termómetro, ¿las empresas te buscan porque le quieren entrar o es difícil todavía encontrar clientes para que se interesen en este tema? ¿Cuál es el termómetro de México en este momento? Sí, realmente yo diría que un 90% viene por el cumplimiento de un acuerdo comercial, o de normas o de un acuerdo comercial con algún cliente. Es decir, un cliente de ellos, ¿no?, fuerte, le está solicitando, en este caso, le está no obligando, pero está ya alineando a que tienen que cumplir ciertas metas. Entonces, normalmente vienen con nosotros, oye, hay algunas son pymes, ¿eh? Te puedo hablar que tenemos clientes desde 8 empleados a 200.000. Okay. 8 empleados. Entonces, claro, pero son proveedores de clientes muy fuertes a nivel internacional que pueden tener esos clientes, no sé, 100.000, 200.000 empleados, ¿no? Entonces, claro, están ahí y dicen, oye, Carmelo, ¿qué es esto? Se me hace una pyme de 8 empleados, me están evaluando en temas de ética. Pero es porque los están obligando. Porque los están obligando. Si quieren seguir trabajando con ese cliente, necesitan, en este caso, cumplir con eso. Entonces, ahí es cuando esa parte pues es parte de su negocio. ¿Poco interés por iniciativa propia? Hay, pero no es tanta. Okay. No es tanta. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que en muchos años muchas empresas no han tenido este tipo de estrategias. Y claro, cuando igual ya lo cotizas, viendo, oye, pues ¿cuánto? Sí, claro, pues es que no has invertido nada en los últimos 10 años y ahora te quieres poner a un nivel alto. Es un proceso. Entonces, claro, lo quieres de repente en el último momento, ¿no? Sabes que vas a tener que hacer un esfuerzo más intenso y, por supuesto, te va a costar más. Es que esto finalmente podemos hacer analogías con temas normales. O sea, es igual, quiero pasar un examen, ¿no? Uh-huh. No has estudiado nada no sé, en X meses y pues vas a tener que esforzarte muchísimo el último mes para mínimo tener sí, pues no has recorrido el camino. No has recorrido el camino, has querido el camino fácil, que es en el último momento, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y nos la jugamos. Entonces, es como todo. Entonces, siempre intento convencer a las empresas de la buena planificación. Y esto viene con el tema de riesgos. Pero sí que siento que muchas veces en los riesgos no incluimos los riesgos financieros de la empresa, ¿no?, de la compañía, riesgos operativos. Nunca incluimos el tema de, por ejemplo, o a veces no incluimos el tema de los temas ambientales o sociales que nos pueden, en este caso, solicitar nuestros grupos de interés, sobre todo los clientes. Es como de repente les llega, ¿no?, al de comercial, oye, me ha llegado que hay que cumplir con esto, para este cliente, tema de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Este cuestionario hay que responderlo y hay que tener esta calificación.
¿Y cuándo te llegó? Pues no sé. Sí que me mandaban correos, hace unos años me mandaban correos ahí, pim, pero pues no me obligaba a nada. Y de repente ya me dicen que sí, que toca. Bueno, como que toca. ¿Y cuánto tiempo tenemos? ¿No? Un mes. Espérate. Digo, ¿cómo? Entonces, es el tema, que dejarlo para el final, ¿no? No es bueno nunca dejarlo para el final. Tampoco te digo que es muy bueno, porque también lo comentaba, ¿no? En este caso, el compañero, la parte de a veces anticiparnos mucho puede hacer que, por ejemplo, el tema de energía que comentaba, ¿no? Que en Alemania hay que ejecutar, hay que quemar, por ejemplo, carbón, que genera muchas más emisiones porque tiene un poder calorífico mayor y un factor de emisión mayor, por supuesto. Entonces, a veces tampoco tenemos que ser tan precavidos desde un principio, pero sí no dejarlo para el final. Es bueno, si produces algo, tenerlo en la agenda. Eso es, tenerlo en la agenda y ver qué tan prioritario es. Simplemente priorizarlo. Decir, a ver, si es prioritario o no. ¿En qué posición lo pongo? Oye, el octavo cosa. Y ya está. Que después igual, por un cliente o por una autoridad gubernamental te viene, oye, esto hay que empujarlo mucho y tal. Oye, pues igual la octava posición la ponemos a la tercera. Oye, ya, fíjate que varios grupos de interés nos están pidiendo esto. Entonces hay que tenerlo más en el radar. Y ya, ahí lo vas. Pero mínimo, como dice el compañero, lo tenemos que tener en el radar. Si no lo tenemos en el radar es muy difícil, ¿no? Sí. Fíjate, bueno, déjame decirte que tengo algunos amigos que le saben al tema de los negocios. Ajá. Y pues aquí le hemos platicado. La regulación siempre viene atrás de la innovación. Totalmente. ¿No? Pero, y ahí dicen, bueno, si me pongo a innovar y luego el que tiene que regular me regula en contra, pues ya no sé. Ya no quedó el negocio, ¿no? Sí. Y todo esto va porque a mí a veces eso se me hace como un círculo vicioso, donde no, como empresario no le apuestas la plata, porque dices, bueno, ¿qué tal? A mí me funciona y a la hora que lo quieren regular, ya no fue rentable para mí. Sí, te lo limitan. Y ahorita, porque imagínate ahorita el e-commerce no se ha regulado. Y ya está siendo parte fundamental de las ventas, puede representar hasta 20-30% en las grandes compañías y no se ha regulado, ¿no? Totalmente. Y a lo que voy con este ejemplo es porque a veces el gobierno no sabe ni cómo regularlo. Y nos hemos sentado y lo primero que te dice la gente experta es, bueno, a ver, ahora explícame cómo es eso para empezarle y que me quede a mí plata en impuestos y no afectarte tanto, ¿no? Totalmente. Y entonces ahí el empresario por eso siempre está como que, ¿le apuesto o no le apuesto? ¿Le apuesto a ahorrar agua? O hasta que no se nos secaron las presas, empecé a pensar cómo voy a ahorrar agua, ¿no? Hasta que no está el gas a $6, estoy pensando qué hacer con esto. Entonces te digo, no sé tú, a lo mejor otra vez, aparte de todo lo que nos has comentado, cómo forzar un poquito, romper un poco ese... Digo, ahorita acabas de dar un ejemplo muy bueno, sí es cierto, llegan empresas de otros países donde nos obligan, sí. ¿Quieres seguir de proveedor? Cambia y empiezas en un proceso, pero... ¿Cómo el emprendedor, el mini pyme, que claro, es mucho más caro que a lo mejor cómo puede meterse a eso? Yo siempre digo que en cualquier tamaño, como digo, puede ser una microempresa, una pyme, etcétera, etcétera, empezar simplemente con unas métricas muy simples, ¿no? Que igual algunas ya la tienen, otros no. Hay consumo de energía, consumo de agua, temas también sociales, temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Número de accidentabilidad, puede ser indicadores tipo índice de frecuencia, gravedad, sinistralidad. O sea, mínimo que ellos anualmente puede ser, pero se hagan y añadan ese tipo de métricas dentro de las métricas normales que tienen como indicadores financieros, ¿no? Como el EBITDA, como ingreso, como gasto operativo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que dentro de ese scorecard o dentro de esos indicadores que ellos miden, también le pongas atención al gasto. O al menos ahí esté. Y después digas, oye, ahora sí que, cuando igual es el timing adecuado y ahora sí que te están pidiendo de prioridad eso. Ya lo tengo. Mínimo ya sé cómo estoy. Entonces... ¿O cuánto me cuesta cambiar? ¿Y cuánto me cuesta cambiar? Entonces ya es más fácil hacer un business case, decir, a ver, ¿cuánto me costaría tal? Porque, bueno, pues ahora actualmente gasto tanto. Tu proyecto haces un RFP, un Request for Proposal. A ver, proveedores, ¿qué me pueden hacer para que bajar este consumo de energía? Y ya es mucho más fácil. Porque tienes un registro de 2-3 años sabiendo cuánto estás consumiendo y el proyecto pues te tiene que garantizar que reduzca tanto, ¿no? Pues para eso vas a pagar, hacer una inversión. Pero al menos necesitas ese registro de cómo vas, ¿no? Entonces, eso es lo que al menos yo recomiendo en cualquier tipo de empresa. Porque finalmente te va a aplicar. O sea, si no sabes ahora... Y tampoco... Y digo, crear esos indicadores no te cuesta nada.
Es un registro, digo, pues de forma anual. Y es algo bastante sencillo, ¿no? Ahora lo podemos ver, por ejemplo, no sé, desde hace 1 año o 2 años, ¿no? El reglamento de la Ley Estatal de Cambio Climático. Que, bueno, a muchas empresas, a todas las que presentan bueno, no quiero ir por muy técnico, ¿no? La COA estatal, requieren, en este caso, registrar cuántas emisiones de CO2 en Nuevo León generan. Entonces, claro, a muchas empresas igual les agarró un poco en curva de que, pues no sé, nunca he medido esto. ¿Cómo se hace? ¿Con qué ¿no? se mide? ¿Con qué se mide? O sea, ¿esto cómo es, no? O sea, y claro, y como sí que es cierto, no, o sea, es complicado, ¿no? Que haya capacitaciones para estas empresas, que estaría padre que hubiese capacitaciones, asesorías gratuitas, ¿no? Y alguna hay, pero igual no son las suficientes. El tema es ese, es que hay un gap entre no sé qué me están pidiendo, pero me lo están pidiendo, desconozco, y ahí es cuando te acercas con un consultor. Entonces me va a costar. Lo padre sería, por ejemplo, para empresas no muy grandes, decir, oye, pues no es algo complicado, mira, me lo han explicado, aquí hay un vídeo, mira, pues lo hago. Como el fiscal de oficio. Una pregunta, Carmelo. Eso es. Y yo creo que esto nos va a decir qué tanto nos tenemos que meter. Esto de la economía circular es un intento que va a prosperar, que realmente va a ser la media del futuro en los negocios, o es un sector que está luchando porque se incluya. O sea, ¿qué tan fuerte va a ser su impacto en la economía, donde va a ser la norma? Muy buena pregunta aquí, y el tema es el siguiente, Sergio. El tema aquí es, para mí, es que sí, pero no ahora. Es decir, y también depende de la ubicación. Estamos hablando que, por ejemplo, en Europa sí es algo que está ya. Y digo, va a crecer y mucho, porque hay unos objetivos muy fuertes cara a 2030 en temas de economía circular, pero otra vez, ¿qué hay? Hay dinero para invertirle. O sea, que si es un tema solamente de países más avanzados. Eso y es. como vayas entrando a las grandes ligas de un país avanzado. Eso es. Mientras sea subsistencia, no va a existir. Eso es. O aquí igual puede llegar, pero más adelante. O sea, cuando todavía se desarrolle mucho más esta parte, pues... Pero digo, es como todo, coches eléctricos. Joder, pues ya pasa a España, tienes... Digo, tampoco hay tanto eso, pero digo... Pero hay mucha variedad para comprar, ¿no? O sea, de pues comprar hasta, no sé, 15 o 20 modelos. ¿Y aquí cuántos hay? Tesla y 3 más. Digo, y aparte a precios altísimos, ¿no? Entonces digo, dice, no, hay que comprar un coche eléctrico. Pues, hombre, a ver, tú sabes lo que cuesta. O sea, digo, pero hay un gap enorme entre lo que cobra una persona y comprar un coche eléctrico. O sea, sabes que no, que realmente no es el momento. Bueno, digo, para una persona promedio no es el momento, no es el timing. Y no es que, o sea, cuando se den las circunstancias y cuando sea más rentable, claro que sí, con mucho gusto. Pero digo, se tiene que dar el timing adecuado. A veces nos queremos anticipar, que era también lo que comentaba Javier. A ver, vamos a un ejemplo. Sí. Ya me platicaste que en Europa sí, porque es una economía muy fuerte y tiene conciencia. Es una economía culturizada en pro del medio ambiente. Ya me platicaste que en México no tanto, porque estamos todavía en modo subsistencia, sí, y las empresas no pueden incorporar algo que no sea subsistencia en este momento. Claro. ¿Cómo funciona en una economía que es un tren bala y que no le importa más que producir como la China? Hombre, a veces, por ejemplo, en ese tipo de países, es que otra vez, aquí también depende mucho de las multinacionales. Okay. Y estos están en todos los países. Entonces, en países, por ejemplo, donde la política pública, por ejemplo, puede ser China. Las multinacionales en China no mandan, por ejemplo. Sí, ahí no mandan. Ahí no mandan. O sea, ahí sí las mandan al carajo. Sí, por eso, pero sí, o sea, totalmente de acuerdo. Pero claro, es que son países donde es pura producción y lo importante, pues, no antes el Entonces, hay zonas donde hay alta producción, pero no le están entrando. Le están entrando, o sea, yo digo en China, más o menos, algo muy poco, pero algo le entran. Pero sí que es cierto que no, son más permisivos. Pero también porque las autoridades gubernamentales nacionales no le dan importancia. No le dan nada de importancia, porque saben que si le suben la exigencia, limitan la producción. Sí, o lo hacen más cara. Llega Volkswagen, llega General Motors y pone sus reglas, lo mandan al carajo. Es que depende, o sea, depende hasta qué punto. No pueden ser tan ambiciosos, ese es el tema. Pero otra vez, depende de la ubicación. O sea, depende en qué país, depende, en este caso, qué tipo de negocios hay ahí, depende mucho de esto. Pero eso sí, digo, poquito a poco las multinacionales en la mayoría de países están evaluando, eso sí, son más permisivos en ciertos países, porque saben que son países en vías de desarrollo, por ejemplo, algunos de ellos. Y estos países de desarrollo les dan más chance, porque saben que es una economía más emergente, donde pues hay muchas cosas, ¿no?, que arreglar. Por ejemplo, hablamos de economía circular, pero claro, nosotros nos tenemos que ir, sobre todo en Latinoamérica en general y en México más puntualmente,
mucho más allá. O sea, es que nosotros, incluso en temas de reciclaje, nos falta mucho. Que el reciclaje es el lo punto más, de partida. Sí, que decíamos que es el último todavía recurso, no lo más tenemos. fácil, y todavía no tenemos. Entonces, a ver, primero, punto por punto. Esto es como etapa 1, etapa 2, reciclaje. Vamos a darle duro, va. Lo hacemos bien, ok. ¿Qué sigue? Pero con un plan. Lo que pasa es que a veces sí entre comillas, nos enamoramos de ciertas ideas de que pues es el trending topic, ¿no? Economía circular y qué padre y todo. Sí, pero ¿estamos preparados para ello? O sea, ¿qué base tenemos, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué cimientos tenemos para así poder optar a economía circular? Hay que ganárselo, hay que estar preparado para ello. Y no todos estamos preparados, y no está mal. Hay que ser autocríticos. ¿Dónde estamos? ¿De dónde estamos partiendo? De un punto A. Y queremos ir como a un gobierno punto tiene... F. Oye, pues espérate. Y el B y el C. Entiendo que queremos el camino fácil, pero pues no, es que a veces no se puede. No siempre hay un camino fácil. Carmelo, tú fuiste director de sustentabilidad en Noma, que es una de las administradoras. Sí, en Banorte fui subdirector. Ajá. Y en Noma fui coordinador de los tres aeropuertos. Sí, de los 3 aeropuertos. OMA es la que controla algunos aeropuertos del país. 13 aeropuertos. Me llama mucho la atención, y para conocer un ejemplo práctico, ¿cuál es la labor de sustentabilidad en un aeropuerto, por ejemplo? Muy buen punto. En este caso, en un aeropuerto, ¿no? Una cadena de aeropuertos, ¿no? Que son 13 aeropuertos, como muchos de ustedes ya saben. Hay 3 grupos privados de aeroportuarios en México. No me acuerdo si fue yo no estaba aquí, creo que el año 2000 fue cuando se privatizó. Y pues estos 3 grupos, uno de ellos es OMA. Entonces, ¿cómo vino también la parte de, oye, vamos a meternos en la parte de sostenibilidad? O sea, ¿cuál fue el propósito? Porque yo siempre pregunto a las empresas, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué quieres entrar? Porque igual no tienes por qué entrarle, ¿no? Entonces, ellos, el tema, yo ya cuando entré ya estaban bastante fuertes en temas de sostenibilidad, pero básicamente era por temas de accionistas. Uno de los accionistas fuertes era Aeropuertos de París, el grupo aeroportuario más fuerte de Europa, que ellos están dentro de las 50, creo, empresas más sustentables del mundo. Entonces ya traían en su mindset ese tema. Por ejemplo, hablamos de calidad del aire aquí en Monterrey. Ellos del 2011 nos empezaban, oye, hay que monitorear la calidad del aire afuera de los aeropuertos. Y decían, mira, estas máquinas y esto, no sé qué, 2011, hace ya 11 años, ¿no? Porque esto va a llegar aquí y va a ser un riesgo y tal, no sé qué. Y nosotros, claro, y venían desde Francia y nos empezaban a capacitar en ello, ¿no? Entonces, pero hay sobre todo que es un stakeholder muy, muy importante, como es los accionistas, te lo están casi obligando. ¿Cómo se busca la sustentabilidad en un aeropuerto? ¿Cómo se busca? Bueno, aquí en temas, sobre todo, mucho la parte de energía, ¿no? El tema de aires acondicionados, imagínate la cantidad de energía eléctrica, sobre todo, que se consume. También tema de residuos, ¿no? La cantidad de residuos que se puede generar, sobre todo material orgánico. También, por ejemplo, no tantos residuos. Bueno, sí pueden ser residuos, pero de manejo especial, tipo todo lo que se no recauda, pero se recoge de lo que no pasa por el escáner. Digamos que tú pasas, oye, el líquido, no pasa. Imagínate cuánta cantidad de producto, porque es producto, no es residuo, se está generando. ¿Qué se está haciendo con ello? Temas, por ejemplo, como digo, desde temas de plástico, bueno, PET, aluminio, esa toma de residuos también se genera muchísimo. Temas, plantas de tratamiento de agua residual. ¿Cómo se está retratando el agua? ¿Por cuántos baños tiene un aeropuerto? En este caso, ¿cuántas descargas de agua hay? Estamos hablando de que, no sé, ya no me acuerdo, no quiero mentir, de Monterrey creo que tiene 14, 15 millones de pasajeros al año. Imagínate, yo igual más, yo me quedé en hace 2 años el dato. Pero entonces estamos viendo que es ese agua cómo se está tratando. Y tienen planta de tratamiento todos los 13 aeropuertos. Entonces, residuos peligrosos. Los residuos peligrosos, la mayoría de aeropuertos tienen un almacén de residuos peligrosos. Entonces tienen que cumplir con ciertas políticas, procedimientos, permisos, esa parte, ¿no? Entonces, se enfoca mucho en la parte cumplir con la ley, por supuesto, pero también todos los aeropuertos tenían una ISO 14000 de medio ambiente, una ISO 9000 de calidad y una ISO 45000 de seguridad y salud del trabajo. Entonces, era como, para ellos era, dentro de la planificación estratégica, tener un pilar de sostenibilidad. ¿De acuerdo? Y sí que es cierto, igual había gente, como en todos lados, más detractora de que esto nos cuesta, ¿no? Pero es la parte del mindset de la empresa, es la parte de la esencia. Sí. Y también un valor diferenciador, ¿de acuerdo? Que te puede diferenciar de la competencia, porque la competencia normalmente pues, dice, es un gasto
pues que no es el core del negocio, ¿para qué le vamos a entrar? Pero bueno, también tienes que diferenciar, si no eres uno más del resto. Sí. ¿No? Carmelo, cuéntanos alguna anécdota o alguna historia de éxito así que la tengas muy presente. ¿Con algún tipo de cliente, dices? Sí, pues algo. O, por ejemplo, bueno, cuando yo trabajé en Banorte, por ejemplo, o sea, algunos de los proyectos de los que me siento bastante orgulloso, que también eran un poco extraños, ¿no? O sea, por ejemplo, en Centro de Contacto Banorte, está ahí cerca de la Uni, casi enfrente de la Autónoma de Nuevo León, ahí en la calle Universidad. Sándale. Es un poquito antes de Alfonso Reyes, pero la continuación es Universidad, sí. Ahí se instaló una azotea verde, ¿no? Un techo verde. En este caso de 2.800 metros cuadrados, ¿no? Es la segunda más grande de Latinoamérica. Eso fue en 2013. Y implementamos, yo ahí fui el líder de la implementación de un programa educativo, donde recibíamos desde estudiantes, ONGs, cualquier tipo de persona que quisiese visitar la azotea y mediante unos biólogos que teníamos ahí, o sea, un banco, tener 2 biólogos ahí para dar los cursos. Y en este caso nos visitaron más de 8.000 personas en menos de 2 años, 2-3 años. Incluso nos dieron una mención, ¿no? Mención a la Medalla al Mérito Ecológico de Monterrey en 2016, donde fui a recogerlo. Pero digo, era algo, imagínate, en un call center. Y claro, atípico, completamente. Atípico, donde aparte, pues, ahí tienes a 2.500 personas. Y donde la mayoría son ejecutivos de servicio al cliente, ¿no? En 1.800 más o menos eran así. Entonces, era de que estás... Oye, me vas a meter aquí una azotea verde y gente y no sé qué. Y era como... Pues, ¿qué onda? Digo, ¿cómo vas a hacer esto? Sin que nos afecte operativamente, claro, ¿no? Y la verdad que acabaron encantados, ¿eh? La verdad que incluso hace poquito, ¿no? Vi una excompañera en un vuelo que coincidimos, y me dijo, pues echamos de menos, fíjate que la parte esa, creo que ya no hay esa iniciativa, ya no está, desde hace 3-4 años que salí, pero digo, se quedaron con, pues estaba muy padre, la verdad que incluso a los empleados de nuevo ingreso les dábamos en la inducción dentro de la azotea y les decíamos la importancia en este caso, de proteger el medio ambiente. Aparte, no solo es que fuese una azotea verde, porque una azotea verde pues era todo el mensaje que daba. La compra de las plantas que están en esa azotea verde se compraron a una cooperativa de mujeres en Oaxaca, o sea, con todos los permisos, todo bien. Hay plantas de toda la zona nacional, en este caso son plantas cactáceas, ¿no? También llamadas suculentas. O sea, da todo ese mensaje, estaba muy padre. Y dentro de los cursos que se daban eran agua y desierto, cambio climático, etc. Entonces, quieras que no es una sensibilización que se da, pero sin ningún tipo de costo, donde lo hacemos de forma muy organizada. Y digo, se puede. Que dices, bueno, es un costo, a ver, pero realmente, para un banco, ¿no? Como Banorte, el costo representa que el 0.00000. Sí, igual aunque no le represente costo, no le quieren entrar a veces. Sí, a veces está padre la idea de que, bueno, vamos a hacer algo aunque sea simbólico. Claro, no, y aparte el tema de, o sea, pues te genera eso, el que mucha gente visite tus instalaciones, eso, lo de... Que esas cosas le dan mucho marketing. Le da mucho marketing. Y después salió en las revistas y no sé qué, y dices, oye, pues es que te posicionas. Es la segunda azotea verde más grande de Latinoamérica. O sea, ahora, bueno, yo supongo que todavía será la segunda, igual ya han hecho alguna más grande, ¿no? Pero digo, te posicionan. Y a la verdad que dices el costo, dices, es realmente bajísimo. Sí. O sea, ¿cómo pude crear un tanto impacto con algo tan...? Entonces, es correcto. Hacen cosas para crear impacto publicitario, sí, y que terminan haciendo un bien, entonces... Y te sirve de marketing. O sea, es un ganar-ganar. Gano en marketing, gano en la parte de sostenibilidad. O sea, la idea es eso, ¿cómo enlazo? O sea... ¿Cómo enlazo intereses? Eso es, porque el tema es a veces de que no, es que es por proteger el medio ambiente. Que me dicen aquí, no, chido. Pero, a ver, esto es un negocio. Yo tengo una responsabilidad en tantos empleados. Dime tú, ¿cómo le hago para que esto gane en algún lado? Si no es en la parte económica, en la parte de marketing, en la parte de que voy a ingresar más, que voy a reducir gasto operativo, que voy a generar algo, un valor agregado que se lo puedo ofrecer a algún stakeholder y sea importante para él. Si no conseguimos, incluso, y aquí es una autocrítica con nosotros mismos, con los consultores, ¿no? O las consultorías de sostenibilidad, es nuestro reto. Nuestro reto no es, es que, porque a veces toca mucho, ¿no? Es que las empresas no le entran. Pues algo estamos haciendo mal. No estamos empatando la rentabilidad con la sostenibilidad. Sí. Eso es fallo nuestro, no es fallo de ellos.
Ellos están operando, están generando empleo, están en este caso produciendo. Ese es su reto. El nuestro es cómo hacerles atractivo incorporar criterios de sostenibilidad o la economía circular dentro de su negocio. Ese gap es cosa nuestra, es nuestro trabajo. Si no podemos conseguirlo, tenemos que reconfigurar nuestro software, tenemos un cable mal que tenemos en este caso que actualizarlo. Sí, pues muy interesante. Muy interesante el tema. Carmelo, te agradecemos mucho la visita. Nos cultivaste bastante en esto, en lo que realmente estamos poco cultivados o poco sensibilizados. Y bueno, fue una buena plática para los makers el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes, Javier, Sergio. Muchas gracias. La verdad que muy amables y para mí un verdadero gusto. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente, makers. Gracias, makers. Gracias.